Agreden a alumnas en la Boca 7 y en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 7 calcinados en Celaya. Y este video tiene un anuncio muy pero muy especial. Así que bienvenido al Caporal del 23 de marzo. Comenzamos. Ocurrió en la Ciudad de México. Dos hombres en un auto negro, sin placas, chocaron el auto de la actriz y conductora Georgina Holguín y, sin más, se dieron a la fuga. Lo peor de todo es que cuando llegó un agente de tránsito, lo que le dijo a la conductora fue que alcancen a los que la acababan de chocar, porque si no, se le iban a ir. Me acaban de chocar en este momento, mi amor. Aquí está el carril y ahí está. Y mira, le va a dar. ¿Qué va a hacer? No manches. No manches. Aquí o en Europa que te podamos ver ya dirigiendo. Oigan, ¿y ahí qué procede? No tiene placas ni nada. Se le cayó sus molduras. Oye, ¿qué procede ahí? No, pues tiene que alcanzarlo porque si no se le va a ir a la fuga. Pero son dos tipos. Son dos tipos. Ay, qué miedo. A ver, pues déjame. No manchen. Aquí están los dos tipos que me acaban de chocar. Y así le dieron como si nada porque no traen placas. Ay, tengo un coraje y miedo porque son dos. La actriz chocada, Georgina Holguín o Gina Holguín, actuó en el programa Vecinos con Octavio Ocaña, como ves en pantalla. Recordarás, Octavio Ocaña, quien falleció el pasado 29 de octubre del 2021, pues falleció en circunstancias muy extrañas tras ser perseguido por policías de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Hace unas horas un juez de control vinculó a proceso a la paramédica Marcelina N. y al policía Raúl N. por haber fotografiado al actor con sus teléfonos celulares después de su muerte y por compartir esas imágenes vía WhatsApp. Esas fotografías de hecho estuvieron circulando posteriormente en redes sociales. Esta acción es considerada en el Estado de México como un delito por atentar en contra del respeto a los muertos. Tanto la paramédica como el policía han sido suspendidos de sus cargos en tanto terminan sus procesos en su contra. Y vaya coincidencia de acontecimientos. Este mismo 23 de marzo la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Ingrid, la que consiste en sancionar con entre 4 y 10 años de prisión y entre 100 y 150 días de multa a aquellos funcionarios que filtren y difundan imágenes de víctimas de delito, especialmente de mujeres y de menores de edad. La aprobación implica añadir la fracción 29 al artículo 225 del Código Penal Federal y el dictamen, luego de ser aprobado en la Cámara de Diputados, fue enviado a la Cámara de Senadores para su revisión y votación. Esta reforma es conocida como Ley Ingrid a raíz de que el pasado 9 de febrero del 2020 una joven de 25 años de edad de nombre Ingrid fue asesinada por su pareja sentimental en la Ciudad de México y policías que acudieron al lugar de los hechos tomaron fotografías y videos de la escena del crimen y los compartieron en redes sociales y a medios de comunicación. Lo que ves en pantalla es una infografía con más detalles sobre esta ley Ingrid. Vale mucho, mucho la pena leer con detalle. La que se ha armado en la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido denunciado que adentro de la escuela una alumna menor de edad estuvo en convivio con otras personas, en donde se consumieron bebidas embriagantes. La joven estudiante perdió el conocimiento y cuando despertó estaba abandonada en el baño, adolorida. Ella fue llevada al hospital en donde pues se determinó que fue intoxicada y que fue agredida sexualmente en la escuela, adentro. El hecho fue denunciado y han sido señalados como posibles responsables compañeros de la alumna, así como un adulto. La comunidad estudiantil en estos momentos mantiene una protesta en redes sociales para exigir justicia. En tanto, en Aguascalientes ha sido reportado el asesinato de Jocelyn, una estudiante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en una agresión que ocurrió adentro de su casa, en la localidad de Santa María de Gallardo. La estudiante tenía 19 años de edad y fue encontrada
muerta por sus vecinos alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles 23 de marzo, debido a que estaba abierta la puerta de su casa. Entonces fue así como alcanzaron a ver el cuerpo. Hasta este momento que estoy transmitiendo este video, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este hecho. Y mientras seguimos con las noticias que tienen que ver con escuelas, mientras tanto, en un CONALEP en San Luis Potosí, en la capital, autoridades educativas comenzaron a recibir quejas de fallas en los equipos de cómputo. La directora general del campus, Patricia Álvarez, pidió que el equipo sea revisado. Fue revisado por la Policía Cibernética de San Luis Potosí, que encontró evidencias de que las computadoras estaban siendo utilizadas para minar criptomonedas, operación con la cual las autoridades sospechan que pudieron haber obtenido ganancias millonarias. Todo esto en complicidad con servidores públicos. Ahora bien, ¿qué significa minar criptomonedas? Te voy a ofrecer dos explicaciones. La corta consiste en registrar operaciones con criptomonedas, es decir, como hacer anotaciones de los movimientos que se hacen con monedas virtuales, y quien logra concretar un bloque válido de información de registros gana una criptomoneda que la puede cambiar por dinero real. La otra explicación que te voy a ofrecer es la mejor y es justo la sorpresa de la que te anuncié al inicio de este video. Para este y otros temas relacionados con criptomonedas, NFTs, y el mundo virtual que se está construyendo en estos momentos por las empresas más grandes y poderosas del mundo, he creado la primera agencia informativa en el metaverso y sobre el metaverso. La puedes encontrar ya en YouTube, en Facebook y en Twitter. Se llama Metalink. Me conociste por las noticias del mundo real. Ahora me conocerás por las noticias sobre el metaverso. Ese mundo digital que pretende consolidarse como nuestro segundo modo de vida. Miles de millones de dólares están siendo invertidos en este momento por las empresas más poderosas del mundo para crear este universo alternativo que tarde o temprano nos alcanzará. Este no es un canal de videojuegos ni de tutoriales. Este es un espacio de política, economía, deportes, cultura, educación, espectáculos, turismo, moda y filosofía sobre el metaverso. Esta es la primera agencia informativa fundada en el metaverso sobre el metaverso. Bienvenido a Metalink. El canal de YouTube se llama Metalink. Quienes siguen ya el canal del Caporal Podcast se habrán dado cuenta que el canal fue transformado para esta agencia informativa. Así que suscríbete, que mañana tendrás un video sobre los detalles de la minería de criptomonedas hecha en el CONALEP y muchísima más información. Muchas gracias, por cierto, a los miembros de este canal por hacer posible este nuevo proyecto. Y así llegamos al tema principal. La mañana de este miércoles 23 de marzo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, Guanajuato, informó del hallazgo de cuerpos calcinados, dentro estos de una camioneta de redilas. Habló de varios cuerpos, pero no dio una cifra exacta. Inicialmente, reportes preliminares señalaron que eran 5 las víctimas, pero finalmente las autoridades confirmaron que eran 7. Los cuerpos fueron encontrados alrededor de las 10 de la noche con 25 minutos de este martes 22 de marzo en la comunidad de San José el Nuevo. Todo esto, insisto, en el municipio de Celaya. Y al lugar llegaron policías municipales, llegaron también bomberos, quienes identificaron la camioneta que estaba en llamas con placas de Michoacán, una camioneta que tenía reporte de robo en aquella entidad. Tras revisar el vehículo fueron encontrados los cuerpos calcinados. Lo que verás a continuación es el momento del hallazgo. Por cierto, hasta el momento en que estoy haciendo este video, no han sido identificadas las víctimas. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Y suscribirte también en Metalink. Gracias.